Hoy es el día que ha hecho Jehová para exaltar y bendecir su santo y bendito nombre. Hoy domingo es un día inigualable porque Dios está aquí y venimos a glorificarle, venimos a exaltarle, a decirle cuánto le amamos, cuánto le adoramos. ¿Por qué no levantan sus manos, amado hermano? Usted, amigo que va en su vehículo, hermano que está en su hogar o en su trabajo, vamos a adorar al Rey, a glorificar al que vive, al que reina, al Dios Todopoderoso.
Levanten sus manos, porque es el momento de adorar y de glorificar a ese ser divino que nos dio la vida y que vino a este mundo para libertar a los cautivos. Oh, te adoramos, Señor. Oh, glorifícalo porque Él está aquí. Ahí está en tu automóvil, ahí está en tu casa, ahí en tu corazón. Solo levanta tus manos y empieza a abrir los labios de tu alma y empieza a exaltar al que vive, al que reina, al Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, 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 en este lugar. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, empieza nuestra esperanza, oh Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu rey, ora Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, ora ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no hacer patente tus maravillas? ¿Cómo no recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cómo no traer a memoria en ese lugar donde abriste tu mano para el mundo entero? Oh, te glorificamos, Señor. Tu presencia está aquí, tu Espíritu Santo está aquí, tu gloria está aquí, Señor. Podemos sentir, podemos palpar, Señor, tu presencia. Aleluya, gloria. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Aplaudan sus manos, exalten al que vive. Él está aquí, hermanos. Glorifícalo con las palmas de tu alma, con las palmas de tu corazón, con los labios. Aleluya. Dios grande y fuerte, Gloria a Dios. su palabra vence. Aleluya. Sus enemigos tiemblan, Gloria a Dios. voy delante de él. Dios grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan, voy delante de él. Jesucristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Dios es grande y fuerte, su palabra Glorifica el nombre del vence. Señor. Sus enemigos tiemblan, huyan delante de él. Dios es grande y fuerte, su palabra vence. Sus enemigos tiemblan, huyan delante de él. Jesucristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, y en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, y en su nombre
me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Puedo estar conmigo que contra mí, más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Aleluya, gloria a Dios. Exaltamos el nombre del Señor. Y hoy, en este día que la presencia de Dios inunda este lugar juntamente con su casa, amado hermano, hoy en este día podemos sentir la presencia del sublime Dios, la presencia de su Espíritu Santo, que nos hace brincar, que nos hace llorar, que nos hace gritar, que todo nuestro ser expresa la grande gratitud que sentimos por nuestro Dios. Son muchas las maravillas, son muchas las proezas, sus milagros, sus prodigios son innumerables. Difícilmente nuestros labios podrían callar ante ese glorioso y maravilloso Dios que hace cosas grandes, cosas gloriosas. Paz de Cristo, mis hermanos. Nuevamente les saludamos esta mañana que nos permite o nos concede el Señor nuevamente poder estar aquí delante de la presencia de Él y delante también de la presencia de ustedes. Amado hermano que vas ahí en el automóvil, ¿por qué no te estacionas a un lado y te acomodas para que juntamente con nosotros alabemos y glorifiquemos el dulce y precioso nombre de Jesucristo? Amada hermana, juntamente con su familia, le saludamos, le felicitamos porque usted es una mujer victoriosa. Juntamente con su familia le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da. Sabemos de antemano que el tiempo apremia, que avanza velozmente y que tenemos que aprovecharlo a lo máximo, porque verdaderamente cada hora, cada minuto, cada segundo tenemos que disfrutarlo y vivirlo intensamente, porque el estar bajo la atmósfera de Dios es la experiencia más maravillosa que pueda obtener el hombre o pueda sucederle, poder estar en el clima de Dios, en el clima del Espíritu Santo. Queremos compartir con ustedes hoy en esta mañana un mensaje de parte de Dios, porque realmente Dios nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas, a través de relatos e historias tan interesantes que vienen en la Biblia, sucesos, experiencias de personajes que pudieron ver la gloria de Dios de una manera tan asombrante y que realmente cada uno de ellos expresa a través con esa tinta o con aquel cincel que quedó esculpidas aquellas piedras o aquellos rollos donde escribieron las grandes cosas que Dios hizo en sus vidas. Dentro del pueblo de Dios, a través de toda la historia, ha podido ver la mano poderosa del Señor. Y queremos hoy en esta mañana tomar una porción bíblica, compartirla con ustedes y extraer algo tan maravilloso de ello. Yo quiero invitarles en el nombre de Jesucristo que tomen este espacio para escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice: bienaventurados los que oyen. Y si usted está escuchando en este momento, pues es dichoso, es feliz, porque Dios le da ese sentido para que usted pueda escuchar la voz de Dios, no solamente escucharlo literalmente al leer estas porciones bíblicas, sino también escucharlo en el corazón, porque Dios habla al alma, Dios habla a la conciencia, y creo yo que a través de esta porción bíblica usted podrá gozarse hoy en esta mañana a través de esta parte escritural que el apóstol Pablo nos habla a través del libro del Filipenses capítulo 3 versículo 12 en adelante. Dice de la siguiente manera, me gustaría que pusiese mucha atención, dice así a la letra, en el nombre de Jesucristo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mucha gente en la actualidad lamentablemente vive del pasado, por ello por el cual no pueden avanzar y viven lamentándose por lo que no pudieron hacer y no pudieron lograr. Tristemente tuvieron en su momento la oportunidad de elegir, pero lamentablemente hoy en día se dan cuenta que eligieron mal. Podemos abordar tantas o tantos anécdotas de personas que se han lamentado a causa del presente por lo que vivieron en el pasado, e inclusive hay gente que estudiando la universidad terminaron por causa de no poder lograr darle continuidad por sucesos, por cosas, por malas experiencias, por cosas inesperadas que se sucedieron y no pudieron darle continuidad, y hoy se lamentan y dicen: si yo hubiese terminado mi carrera universitaria, no estaría viviendo lo que hoy estoy viviendo. E inclusive hasta matrimonios año con año se han lamentado por las cosas que sucedieron en el pasado y no las han podido superar, e inclusive muchos de ellos están a punto de separarse y han dicho: es que en realidad son problemas matrimoniales, cuando en realidad son problemas personales. Otros lamentablemente viven del pasado por las cosas quizás agradables o pudieron tener éxito o lograron sus sueños en el pasado, y hoy que no los tienen, lamentablemente le echan la culpa a quienes que juntamente con ellos que emprendieron aquel reto o aquel proyecto, y que lamentablemente alguno de ellos no actuó bien y ahora se lamenta y no ha podido superar, recordando a aquel que le pagó mal o aquel que no hizo bien las cosas. Estoy mencionando todo esto porque lamentablemente hay gente que no puede avanzar por causa del pasado. El apóstol Pablo nos habla al respecto de ello, ya que fue un personaje dentro del patrón bíblico que quedaron esculpidas todas aquellas vivencias o experiencias que él obtuvo en la trayectoria o en la carrera de su ministerio, y que Pablo habla acerca de ello porque fue un hombre de retos que no se quedó en el pasado. El hablar del apóstol Pablo es algo sumamente grato porque es un modelo a seguir, que fue un hombre que, aunque podría él decir de qué gloriarse en cuanto al pasado por sus grandes éxitos, por sus grandes logros, fue un hombre reconocido inclusive en el judaísmo. No era cualquier judío, era fariseo de fariseos, e inclusive fue un personaje que dominó algunos idiomas y que podía él dirigirse con esa facilidad por cuanto él tenía esa capacidad no solamente teológica sino también académica. Y el hablar de él respecto a sus grandes logros, a las cosas que él había obtenido con su esfuerzo, con su sacrificio, decía él que todas aquellas cosas las había dejado en el pasado
por obtener lo más sublime, lo más grande, lo más maravilloso, que es el eminente conocimiento del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo fue un personaje que no solamente gozó de un pasado atractivo, no solamente gozó de un pasado de ser admirado por la gente, de manejarse en esferas muy elevadas de relación con gente importante como el Sanedrín, como los ancianos, como algunos príncipes, como algunos inclusive que pertenecían a las autoridades superiores en Roma, porque ha de saber que el apóstol Pablo gozó de una doble nacionalidad. No solamente era judío, sino también era romano, pero en su experiencia dice que él todo eso lo tenía por basura. Esto me indica y me revela a través de la trayectoria de ese hombre, que era un hombre que su vista la tenía siempre hacia el frente. Era un hombre que se proyectaba, era un hombre que las cosas que él hizo en el pasado habían quedado sumamente sepultadas. En sus malas experiencias también, cuando entró al camino del Señor por la voluntad del Señor, lamentablemente se topó con gente muy inmadura, con hermanos que se les despertó un celo por causa de la habilidad, de la capacidad, de la gracia que tenía este hombre de parte de Dios, este hombre llamado Pablo, que inclusive fue rechazado por su gente de su nación, e inclusive también fue rechazado por algunos hermanos y líderes de la iglesia de aquel entonces, por dar a conocer el evangelio tal y como Dios se lo había revelado a través del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo habla respecto de que él no decía haberlo logrado ya todo, o ya obtenía la salvación por completo, era porque sabía de antemano que como ser humano, el estar viviendo en carne, el poseer todavía la naturaleza humana o pecaminosa, aún todavía tendía a cometer errores, aún todavía tenía flaquezas, aún todavía tenía debilidades. Y inclusive en cierta forma el apóstol Pablo, respecto a sus momentos difíciles o complejos donde sentía que él le fallaba a Dios, dice la escritura que inclusive el apóstol Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me guardará de esto? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que hago no lo quiero hacer, y veo que es a saber el mal está en mí. Aún con todas esas deficiencias, esas incapacidades, esos grandes logros que tuvo el apóstol Pablo, aún él lo tenía en el olvido. No tenía él por qué recordar o traer al presente el pasado. Pablo, cuando habla y dice que no decía haberlo alcanzado todo, sino que proseguía hacia adelante, como diciendo: yo tengo que seguir dándole curso al trabajo que Dios me encomendó. Hay una grande tarea que Dios me ha dado y que tengo que desarrollar y que tengo que cumplir con ella. Y obviamente era la proclamación del evangelio, expander el reino de Dios por todos los lugares donde Dios le indicara o donde Dios le permitiera. Era un hombre incansable, que en ninguna manera él volteaba hacia atrás. ¿Por qué estamos mencionando respecto el no voltear atrás, el no vivir del pasado, el no traerlo a memoria? Porque hay relatos, sucesos en la escritura de personajes, de hombres y mujeres que miraron hacia atrás y que lamentablemente a
causa de ese gran descuido, de desviar la mirada del blanco, de el lugar que Dios les había indicado, de poner siempre la mirada hacia arriba y no hacia los lados, lamentablemente mucha gente quedó postrada y no pudo continuar porque trajo el pasado al presente. El hablar de estos personajes que estaré mencionando nos ayudaría bastante para darnos cuenta cómo hombres que tuvieron una trayectoria, mujeres que fueron e inclusive esposas de personajes que se habla de ellos por su grande fe y que los han considerado e inclusive como los héroes de la fe. Me dice la escritura que la esposa de Lot, cuando llegaron los ángeles y le comunicaron a Lot que Dios había determinado destruir o calcinar esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que se habían corrompido y que lamentablemente el estado moral de esas ciudades había provocado un enfado, una grande molestia, y encendieron la ira de Dios, y Dios determinó destruir esas dos ciudades. Pero cuando los ángeles enviados por Dios le comunicaron a Lot que saliera rápidamente, prontamente con su familia de la ciudad porque se aceleraba la ira de Dios, Lot, juntamente con sus hijas y su esposa, dice la escritura en el capítulo 19 del libro del Génesis, cuando los ángeles dijeron: corran, corran y no volteen hacia atrás, vuelve a relucir esta palabra: voltear hacia atrás, ver el pasado, traer a memoria lo que sucedió en el tiempo pasado. Esta mujer, esposa de Lot, aunque por sus propios oídos ella había escuchado que la ira de Dios venía sobre las ciudades, y pudo ver el semblante de su esposo, de sus hijas, de la inmensa o grande preocupación de salir lo más pronto posible de esas dos ciudades. Dice la escritura que ya avanzando y corriendo para llegar hasta el lugar que se les había permitido poder lograr llegar, la esposa de Lot, en el trayecto del camino, volteó hacia atrás. Lamentablemente e instantáneamente, la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Allí, de una manera espontánea, perdió la vida. Desconozco qué fue lo que provocó en esta mujer voltear hacia atrás. Podríamos mencionar muchas cosas de ellas que a lo mejor le podía en cierta forma dejar algunas cosas atrás, y ella a lo mejor las amistades, lo que había logrado materialmente, el valor sentimental que tenía, el que sus hijas habían crecido en esas dos ciudades, las amistades, los compañeros de sus hijas, muchas cosas podían haber provocado en aquella mujer que ella volteara hacia atrás. Pero al ver la parte de la escritura que esta mujer queda a medio camino y se convierte en estatua de sal y queda paralizada su vida, es algo muy lamentable, como muchos hermanos hoy en día que lamentablemente, no solamente en el mundo secular, sino aún en las filas del cristianismo, hay hombres y mujeres de Dios que no han podido avanzar porque siguen mirando hacia atrás, siguen recordando el pasado, siguen trayendo el pasado hacia el presente, y eso no le permite avanzar o superarse o desarrollarse, porque lamentablemente esas cosas detienen su vida. Me recuerda inclusive el pueblo de Israel.
Y el pueblo de Israel es un ejemplo dado a la iglesia de las cosas que le sucedieron, de las cosas que le pasaron, y que esas cosas se escribieron para nuestro testimonio, para nuestra enseñanza, para que nosotros tomemos experiencia de ellas. El libro de los Números capítulo 11 nos relata inclusive que cuando el Señor extendió su brazo de poder, con aquella mano poderosa, que con 10 plagas fue suficiente para que Faraón dejase ir al pueblo de Israel, y Moisés como caudillo llevando aquel innumerable pueblo, porque realmente Dios le había dicho a Moisés que lo llevara a la montaña y ahí le adorarían, y allí en adelante sus vidas cambiarían para bien de ellos, y para olvidar los momentos amargos, los momentos de aflicción, los momentos duros, difíciles, críticos, de abusos, de azotes, de maltrato de los egipcios. Pero en el trayecto del camino, en el peregrinar del pueblo de Israel, empezaron a renegar por el alimento que Dios les enviaba del cielo, por aquel maná que bajaba, y que desde una hora muy temprana todos los hebreos empezaban a recoger en sus canastos y proveer para sus familias. Lamentablemente el haber comido aquel pan tan liviano constantemente, llegó el momento en el que ellos se fastidiaron. Y yo quiero que vean esto, porque esto también nos da a entender que el pueblo de Israel empezó a recordar el pasado. E inclusive en el mismo capítulo 11 del libro de los Números nos relata que ellos empezaron a recordar el alimento que comían en Egipto. Se empezaron a acordar de los caldos, de las cebollas, del tipo de alimento que ellos, entre comillas, habían recibido, cuando realmente no había sido así. Ellos trajeron a memoria el pasado y lo pusieron en el presente, y motivo por el cual dice la Biblia en el capítulo 10 del primer libro de los Corintios, y hay una serie de cosas que ellos cometieron, pero entre ellas dice que murmuraron. Y por haber murmurado y haber recordado el pasado de lo que había sucedido en Egipto y haberlo traído al presente, eso provocó que ellos no llegaran ni poseyeran las tierras prometidas, y que no se cumplieran las promesas de Dios en sus vidas. Lamentablemente, estas cosas que sucedieron en el pasado en el pueblo de Israel se vuelven a repetir en el presente. Vuelvo al punto de partida, porque el hablar de este personaje llamado el maestro de los gentiles o el apóstol Pablo, fue un personaje que siempre tuvo en claro que su mirada siempre tenía que ser hacia adelante. Cuando él dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo hacia adelante, la palabra olvidar, la palabra que nos menciona respecto a lo que sucedió en el tiempo pasado, debe quedar completamente sepultado. ¿Por qué? Porque aún los reverendos labios del Señor Jesucristo respecto a la gran salvación que Él nos ha dado a través del Evangelio de Él, nosotros hemos sido sumamente privilegiados, porque hemos sido llamados al supremo llamamiento. El haber venido a los pies de Jesucristo, el haber obtenido una salvación tan grande, y el que se nos hubiese prometido no solamente grandes promesas aquí en la tierra, sino también promesas celestiales
celestiales, donde viviremos por la eternidad y donde veremos a Dios cara a cara. Esa era la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona respecto a ello que él olvidaba lo que había quedado atrás, que no tenía que traerlo al presente, que se extendía hacia adelante. Él puso en la balanza si realmente valía la pena el mirar hacia atrás o bien seguir con la perspectiva de Dios en su mente, en su corazón, manteniendo la verticalidad en su alma, en su corazón, de aquel que lo había llamado. Era fiel para cumplir las promesas en su vida, no solamente en este mundo, sino también en el reino de los cielos. Los reverendos labios del Señor Jesucristo dicen su palabra que alguno que poniendo la mano sobre el arado y voltea para atrás no es apto para el reino de los cielos. He hecho mención varias veces respecto, hermano, hermana, al pasado, porque lamentablemente hay gente que sigue empedernida en lo que pasó atrás y que no lo ha podido superar, que no lo ha podido sacar adelante de su mente, de su corazón, renunciando completamente a ello, porque eso es lo que lo detiene para que usted pueda obtener las bendiciones y las promesas de Dios en su vida. He oído, escuchado de hermanos que se ha convertido en una letanía, que se ha convertido en un rezo, que cada vez que platico con ellos respecto a su vida espiritual y les he preguntado, hermano, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted en su vida espiritual? Su figura, su semblante emite un mensaje que en el presente parece ser que no la está pasando bien. Y cuando empiezo a preguntar ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué le sucede, hermano? Realmente ellos contestan: yo no era así, pero es que algo pasó y lo voy a traer a memoria, dicen ellos, porque vale la pena, hermano. Sabe que yo comencé con un buen espíritu, yo comencé con una fe fervorosa. Es más, hermano, todavía yo recuerdo cuando me iba acercando a la iglesia y por alguna razón llegaba yo un poco tarde. Al escuchar las alabanzas antes de entrar al santuario, al escuchar aquellas melodías, aquellos cantos, mi corazón revoloteaba de tal manera que yo quería estar ahí para levantar mis manos, para glorificar el nombre del Señor, para exaltarle. Hermano, yo todos los días oraba desde muy temprano. Me gustaba, hermano, leer la escritura diariamente. Es más, e inclusive, hermano, todo lo que yo hacía para la iglesia lo hacía de corazón. Y les pregunto yo: ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué sucedió, hermano? Ay, hermano, si le cuento, si usted supiera. Ese es el común denominador, lamentablemente, de los hermanos que hoy en la actualidad, hoy en día, carecen lamentablemente de una vida espiritual favorable. Y que lamentablemente se han sentido frustrados de ver cómo otros van escalando, de ver cómo otros logran realizar sus sueños, cómo otros emprenden retos y logran el objetivo, hermano. Y cuando yo veo eso me siento tan triste. Pero déjeme platicarle, hermano, hasta lo vuelven a uno al tema para que no se extravíe uno. Hermano, sabe que cierto hermano, sabe que cierta hermana, sabe que algún familiar, lamentablemente tuve esta mala experiencia y no se me ha podido olvidar. Y eso, hermano, no puedo yo del todo poder salir de esto, porque se me viene a la memoria, porque lo traigo al presente. Veo al hermano, veo a la hermana, o paso por cierto lugar donde tuve esa mala experiencia que dejó marcada mi vida espiritual, y que por culpa de ello yo ya no soy el mismo. Es más, hermano, he sentido que ni siquiera voy a entrar al cielo. Qué triste, qué lamentable que habiendo sido llamados por parte de Dios
para salvación. Y que el haber tenido toda la herramienta a nuestro alcance, todo el equipo espiritual para lograr llegar a la meta final, porque realmente el apóstol Pablo habla que él tenía muy en claro a dónde quería llegar, cuál era su objetivo principal, qué era para él lo más importante. Realmente para el apóstol Pablo, el proseguir en el camino, el seguir adelante, no importándole las adversidades, las malas experiencias, las luchas, las pruebas, las tribulaciones y tantas cosas que podríamos leer de este personaje que estuvo en la cárcel, que le apedrearon, inclusive hasta lo sacaron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Pues cuando el apóstol Pablo empieza a mencionar parte de ello, él lo dejaba como parte de su material, pero no para frustrarse, no para estar cabizbajo, no para estar en una situación precaria o paupérrima o estar en esa pobreza de alma, de espíritu. No, él lo tenía como un testimonio real del poder de Dios, como Dios lo sacó adelante y que aquel que lo había sacado adelante también estaba en el presente, y que aquel que estaba en el presente siempre iluminaría su mente, su corazón, y nunca esfumaría de su alma, de su corazón, del apóstol Pablo, de aquello a lo cual Dios lo había llamado. El objetivo principal del apóstol Pablo, hermano, era llegar al cielo. ¿Quién no quiere llegar al cielo? ¿Quién no quiere entrar por la ciudad celestial, la nueva Jerusalén? ¿Quién no quiere ver a ese Rey maravilloso, el cual nos dio la vida y vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, prometiéndonos que nos daría vida más allá de la muerte, y que no se nos debe de borrar, de esfumar, que en el capítulo 14 del libro según San Juan dice: no se turbe vuestro corazón, creed en mí. Así dijo él: no se turbe vuestro corazón, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Juan el teólogo inclusive las escribe en el libro de Revelaciones, cuando le dijo el Señor: escribe estas cosas porque son fieles y son verdaderas. No vale la pena, hermano, que usted viva en el pasado. No vale la pena, hermano, que usted se detenga por las cosas malas que le sucedieron o le aparecieron en el pasado. No puede usted, amado amigo, vivir de aquello que ya debería haber quedado sepultado. Porque sabe una cosa, lamentablemente inclusive hay hermanos que cuando han cometido un error siguen pensando en el error del pasado y ni ellos mismos se lo han podido perdonar, cuando aún nos dice la palabra de Dios que si alguno tuviese pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Hermano, si te levantaste, si te caíste, levántate, sacúdete el polvo, vamos hacia adelante, prosigamos hacia la meta, hacia el premio, hacia aquel lugar donde un día, muy pronto, de un momento a otro, aparecerá el que prometió en las nubes, donde juntamente con él nos iremos con él para la eternidad. Qué triste es que muchos hermanos han truncado su carrera espiritual. Qué triste es, hermano, que usted todavía siga viviendo del pasado. Qué triste es que usted aún no haya podido superar las cosas que aparecieron en el pasado. Es lamentable, es triste que hermanos se han quedado estancados, y muchos han quedado inclusive en el olvido.
Hoy es el día que tú tienes que sepultar el pasado. Hoy es el día que tú tienes que dejar de revisar el pasado. No puedes vivir lamentando el pasado. No puedes vivir de esa forma que solamente has traído tristeza, dolor, desesperación, soledad, y que lamentablemente ha nacido inclusive una raíz de amargura, cuando el Señor a través de la palabra nos dice que ninguna raíz de amargura aparezca en vuestros corazones, por las cuales os impidáis para entrar al reino de los cielos. ¿No te gustaría, en el nombre de Jesucristo, levantarte el día de hoy y decirle al pasado: muerto estás? Desde hoy en adelante olvido ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo hacia adelante, prosigo hacia la meta, hacia el premio, hacia el galardón. Hoy es hora de que tú te levantes, hermano, y olvides el pasado. Quiero invitarte en el nombre de Jesucristo a que de una manera muy concienzuda tú reflexiones sobre ello. Si puedes estacionarte en un lado y vas en tu vehículo, amado hermano. Usted, hermana ama de casa, que ahorita está ahí en la cocina o haciendo alguna actividad doméstica, yo le invito a que usted deje por un momento esto y que juntamente conmigo pidamos a Dios, como dijo Jeremías 33: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy es el día que tú tienes que salir de allí y darle muerte al pasado. Cierra tus ojos en el nombre de Jesucristo. Dile a tus hijos: acompáñenme, mis hijos, vamos a pedirle a Dios. Señor Jesús, estamos delante de ti, maravilloso Dios. Me has hablado, has tratado conmigo a través de tu palabra, Señor, y es cierto, yo he caído y me he estancado por vivir del pasado. Lamentablemente, Señor, no pude ver ni quise oír, y las malas decisiones que yo tomé, hoy vivo los resultados de ellas. Perdóname, Señor. Ayúdame a levantarme. Clamo a tu misericordia, Señor, que extiendas tu mano de bondad nuevamente y me dé la oportunidad de levantarme y de olvidarme por completo del pasado, porque yo he de llegar, he de llegar hasta la meta. Espíritu Santo, dile: llena mi vida, llena mi ser, llena mi corazón. Permite, Señor, que vuelva a recobrar esas fuerzas, que vuelva a tener esa vitalidad espiritual y pueda lograr, Señor, seguir hacia adelante. Si Jesús viniere hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera por su pueblo, gracias, y tú, Señor, preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajena a su voluntad, tú llorarás en vano.
Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él y será amplio en perdonar. Es hora, hermano, de que usted se levante en el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por este servicio que nos concedió el Señor nuevamente, de desarrollar en gratitud a Dios, de rendirle culto, de exaltar su nombre, de hacer notorias las grandes maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Dios les pague, mis hermanos, por el esfuerzo que están haciendo, por reunir a sus familias, por estar ahí pasando también a otros esta bendición a través de esa red social. Yo les invito a que sigan orando por nosotros en el nombre de Jesucristo, y que juntos, hermanos, sigamos adelante, ya que la meta final es llegar al cielo. Adelante, hermanos, hasta la próxima. Dios los bendiga, que el Señor sea con ustedes. Dios los guarde. Dios los bendiga.